Las ganancias de estos animales, en principio, decía antes, ganan un 15% más con el trébol, con la presencia del caprino. En general, estamos que el vacuno, las vacas, tienen una variación de peso que es preocupante en el conjunto del año. Hay una variación negativa de 170 gramos día, porque sí que en la primavera ganan más que en ninguna de las otras especies, porque ¿qué tienen las vacas? Un buen rumen, un buen estómago, como diríamos, para poder meter alimento y cantidad. Pero ¿qué pasa cuando no tienen ese alimento? Que tienen un buen tamaño para mantener y poco que comer. Entonces, mucho cuidadito con todas esas teorías que se han mantenido, algunas que se han pasado de los rebaños de leche, y si uno lo que necesita es comer para producir, hay que tener comida. Y si tienes tamaño y no tienes comida, lo único que hay es gasto de mantenimiento. De ahí que algunos errores son extrapolables, y toda la importante que es la genética a la hora de valorar cómo esa genética, lo que decíamos del Porsche esta mañana a primera hora, cómo ese motor se adapta a las condiciones de este medio. ¿Cómo se adapta? Bien, aquí nos encontramos con que el vacuno en el balance total de madres y crías, madres por UGM, sería menos 170 las madres, frente a 63 positivos en el caso de las yeguas, 64 en el ovino, son gramos por día en el total del periodo por UGM, y 76 en el caso del caprino. En las crías la fecha de inicio y los pesos iniciales y los crecimientos en las ganancias de 800 gramos día en el caso de los terneros, de media en todo el año, 770 gramos día en el caso de los potros y 159 gramos día media en el caso de los corderos y 103 gramos día media en el caso de los cabritos. Pero eso es por cabeza. Al ponerlo por UGM, estos valores siguen quedando iguales, pero estos hay que multiplicarlos por 7, porque una UGM es igual a 7 ovejas, ¿no? Y lo otro igual, por lo tanto, pasaría a ser 1113 gramos día más el balance positivo de la madre. Estas son las diferencias finales. Viendo aquí que la especie que más produce en estas condiciones es el ovino, y a la que se le podría acoplar perfectamente el caprino, pero estaríamos por encima de los 1200 gramos día por UGM, mientras que con el vacuno sí que estaríamos bastante por encima en la primavera, pero luego en el verano, cuando la altura de la hierba disminuye, ahí las vacas se empiezan a perder, eso como vemos aquí. Las vacas empiezan a perder peso rápidamente, de tal manera que el balance medio anual es tan pobre de menos 170 las madres y 634. Esa es la productividad total por UGM de unos diferentes tipos de rebaños. Y luego en los últimos paneles, que están allá donde hemos entrado después de dejar el autobús, veremos cuál es el balance económico de esto. Al final, en qué se traduce esto en euros, es lo que uno tiene que ver. Con toda esta información de datos de la producción animal, tanto por individuo de cada especie como por UGM. Tenemos por UGM porque no es comparable por especie, al ser de diferente tamaño y de diferente porte cada una de las especies, el vacuno, equino, ovino y caprino, por ahí que se comparen por UGM. Y veremos cuál es el resultado. La primavera, muy bueno en el vacuno, pero luego está el resto del año y llegamos al otoño con variaciones de peso muy negativas y no digamos nada en el invierno. De ahí que en azul está el vacuno, vemos aquí las fabulosas ganancias de la primavera, 859 gramos día, muy por encima de todas las demás especies, pero luego llega el verano cuando disminuye el pasto, ya estamos en verano casi y ya el pasto está disminuyendo. ¿Cuál sería la respuesta del vacuno ahí? Y en el otoño peor y no digamos nada en el invierno. Ese balance conlleva esas diferencias que figuran ahí
y eso cuantificado y esos números de variaciones de peso cuantificados en euros en costes y producciones, pues es lo que veremos arriba.